presentado por HDI Seguros Magallanes. Juntos por una vida más simple. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Entrevista Verdadera por la pantalla de la red. Soy el periodista Sebastián Esnaola, estoy acompañándolos en estos días a la espera del retorno de Beatriz Sánchez, que ya se reintegra y ya estará con ustedes, como siempre, aquí en las noches de conversación de la red. Se ha conversado mucho y se ha debatido mucho, sobre todo al inicio de la semana. Todos los temas quedaron un poquito eclipsados con lo de la Haya, pero ya superado esta situación, se empiezan a reponer. Y uno de los temas que se ha conversado a propósito de una situación bastante compleja en lo económico, este apretón de cinturón al cual se ha invitado por parte de las autoridades de Hacienda a nuestro país, tiene que ver con una propuesta que han hecho algunos parlamentarios. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Entrevista Verdadera por la pantalla de la red. Soy el periodista Sebastián Esnaola, estoy acompañándolos en estos días a la espera del retorno de Beatriz Sánchez, que ya se reintegra y ya estará con ustedes, como siempre, aquí en las noches de conversación de la red. Se ha conversado mucho y se ha debatido mucho, sobre todo al inicio de la semana. Todos los temas quedaron un poquito eclipsados con lo de la Haya, pero ya superado esta situación, se empiezan a reponer. Y uno de los temas que se ha conversado a propósito de una situación bastante compleja en lo económico, este apretón de cinturón al cual se ha invitado por parte de las autoridades de Hacienda a nuestro país, tiene que ver con una propuesta que han hecho algunos parlamentarios de congelar los sueldos sobre los 4 millones de pesos en el sector público, que no tengan reajustes, que se mantengan de esa manera. Una iniciativa que ha sido apoyada transversalmente, pero que de todos modos siempre sugiere algo de debate. Ya está con nosotros y nos acompaña en esta noche aquí en Entrevista Verdadera el diputado Ramón Farías, a quien saludamos. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido. Bien, gracias, nuestro programa. Nos invitamos desde ya, por supuesto, a que participen con nosotros con el hashtag OpinoEB. Ese es nuestro canal de comunicación con ustedes para que participen, para que puedan hacer preguntas y se integren como una tercera persona en esta mesa de conversación aquí en la red. Usted ha apoyado esta propuesta del congelamiento de los sueldos. ¿Cuáles son los criterios para ponerlo en ese monto, en esa cifra de 4 millones y no en otra? Lo que pasa es que a principio de la semana pasada, yo diría, antes que sucediera todo lo que ha pasado en el país, que es una locura, hubo una propuesta, y eso viene, digamos, en el presupuesto, de congelamiento de los sueldos de parlamentarios, ministros y la Presidenta de la República, o el Presidente de la República, ¿no? Hasta el próximo año. O sea que no tuviéramos ningún tipo de reajuste. Y con Tucapel Jiménez estuvimos conversando y dijimos, no es justo que solamente exista un tipo, digamos, de sueldo que quede congelado, sino que es mucho mejor que nosotros ampliemos ese rango y que a partir de los 4 millones, la verdad es que una cifra podrían haber sido 3,5, podría haber sido 4,5, pero dijimos 4 millones, que es más o menos, nosotros podemos encontrar ahí asesores, podemos encontrar algún jefe de gabinete, podemos encontrar jefes de servicio. Que no necesariamente están en la primera línea, pero que de todas formas tienen sueldos incluso muchas veces más altos. Y mucho más altos, ¿no? Y sobre todo aquí nosotros ponemos, porque aquí van los subsecretarios también, pero nosotros pusimos a los generales. O sea, las Fuerzas Armadas también ganan por sobre los 4 millones de pesos. También a los tribunales de justicia, o sea, los jueces hoy día también están ganando una cifra sobre los 4 millones de pesos. Entonces, la idea es poder, si vamos a hacer un sacrificio para el país, etcétera, que es una señal en definitiva al país, porque esto no va a solucionar el problema de la desigualdad, ni el déficit que eventualmente podamos tener no lo va a solucionar. Va a ayudar, y es una señal, es un signo. Y dijimos, hagámoslo de 4 millones de pesos y que además abarque no solamente a la primera línea que todo el mundo, digamos, reconoce, sino que también al resto de los funcionarios que a partir de 4 millones de pesos puedan eventualmente, digamos, congelar sin que se le produzca un deterioro, digamos, en su sueldo. ¿Y por qué en esta idea inicial, de acuerdo a lo que puedo conversar, que va de la mano de la propuesta que hizo con el diputado Jiménez, se excluye justamente a estos personeros que son importantes, que tienen cargos relevantes, como los integrantes del Poder Judicial o de las propias Fuerzas Armadas? Lo del Poder Judicial uno podría
pensar lo que va de la mano de la independencia que tiene este poder para manejar este tipo de situaciones. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, que están subordinadas al poder civil, da la sensación que perfectamente podría haberse integrado desde un principio. ¿Hay algún temor de nuevamente involucrar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en situaciones en que ellos se sientan en desventaja dentro de los privilegios que mantienen? No, para nada, porque al contrario, las Fuerzas Armadas hoy día tienen ventajas por sobre el resto de la gente, digamos, que son, o sea, primero el tema de la jubilación. Ellos jubilan mucho antes, tienen unas bastante mejores jubilaciones que lo que tiene una persona común y corriente que se jubila a los 60 o 65 años. O sea, ellos tienen una jubilación que es mejor, o sea, tienen un sistema. En eso fue muy astuto Pinochet, digamos, en el sentido, digamos, cuando crearon, y Piñera, el que creó todo este sistema. José Piñera, cuando crearon todo este sistema, dejaron fuera las Fuerzas Armadas, del sistema de previsión, me refiero, de meterse a la AFP, etcétera. Ellos quedaron fuera, quedaron metidos en su antiguo sistema. O sea, fueron súper vivos, los dejaron ahí y al resto probemos con ellos y con los resultados que ya conocemos. Entonces, hoy día yo no creo que exista un miedo a meter o no meter a las Fuerzas Armadas, sino que yo creo que simplemente aquí hubo un interés, digamos, por marcar algo, que era decir, bueno, presidentes, ministros, parlamentarios, nos vamos a congelar los sueldos, como un signo, digamos, hacia las personas. ¿O iba más de la mano de una señal política, a propósito del desprestigio, del problema que tiene en este minuto la clase política? Es una señal política que yo te diría que sirve de poco. Porque quiero mencionarte que, por ejemplo, cuando hubo la reforma tributaria, que fue, digamos, se está aplicando, los parlamentarios, por ejemplo, nos quedamos exactamente pagando el mismo impuesto que pagábamos antes. Cuando personas que ganan el mismo sueldo que ganamos nosotros hoy día, personas naturales que ganan el mismo sueldo, que nos habría correspondido, pagan mucho menos impuestos hoy día que lo que pagamos nosotros. Nosotros nos congelamos. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. ¿A alguien le importa? A nadie le importa. En su momento dijeron, oye, qué bien lo que están haciendo. No lo dijeron. Entonces, en definitiva, yo te diría que estas señales a veces sirven poco para lograr, digamos, lo que se quiere, que dice relación con prestigiar nuevamente la política, que yo diría que no pasa por el tema que ha estado mal enfocado, que pasa con que ganamos mucho, que qué sé yo, que todo el desprestigio va por ahí. Y yo creo que el tema del desprestigio o el prestigio, digamos, tiene que ir por tratar de que nosotros mostrar lo que nosotros estamos efectivamente haciendo. O sea, no sé, que la gente sepa que yo mañana, por ejemplo, voy a las 5 de la tarde voy a estar en un club de adulto mayor, en Las Ilusiones, que están ahí en Macul esperando porque van a inaugurar un tremendo proyecto, que los sábados, los domingos, los sábados, la noche, los viernes, nosotros también estamos trabajando. Que en la semana, que esta semana distrital, estamos yendo a distintos lados. No al Mundial de Rugby ni a Jamaica a tomar sol. Es que, mira, qué bueno que tocas ese tema, porque son algunos los que hacen eso, no somos todos. O sea, por ejemplo, aquí se nos engloba todo y yo he escuchado algún programa que desapareció, creo que era en este canal, no sé, una sacada de mugre que nos hicieron, digamos, nosotros respecto a que somos ladrones, a que esto, que el penta, que nos meten a todo el mismo saco. O sea, yo quiero decir, por ejemplo, a mí denme vuelta. A mí no van a encontrar ni una boleta. O sea, Ramón Farías no tiene boletas, no tiene SQM, no tiene penta, no tiene nada. Yo no tengo ni siquiera fondos, aporte reservado. No tuve ningún aporte reservado. Todas mis platas las conseguí a través de un préstamo, digamos, pedido en un banco legalmente, un banco comercial. No fui al Banco Estado, un préstamo comercial y amigos, digamos, que me ayudaron y comidas, digamos, que hicimos. Y eso está absolutamente transparentado. Y el resto, o sea, ni una boleta, nada. Ahora, pero ayudan poco entonces los colegas, pues. Es que yo te diría que aquí somos todos los que nos estamos ayudando. Son ustedes como medio de comunicación, somos nosotros, somos todos, porque nosotros tendemos los chilenos a generalizar. O sea, todos los políticos son malos, todos los médicos son ladrones o son coimeros porque entregan licencias falsas, cuando ocurrió lo de la doctora Cordero. Todos los periodistas somos pencas. Es una cosa que se engloba finalmente como parte de la sociedad. Pero por eso ahí uno tiene que ver la forma de cómo discriminar. Quiero que detengamos esta discusión porque quiero que veamos una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales con el hashtag OpinoEB. Ahí está en pantalla. Sebastián Enríquez nos escribe, agradecemos por supuesto su pregunta. Dicen, si los congelan, ¿significa que tampoco podrán bajar? Esa es la pregunta que nos hacen. No, lo que se está haciendo es congelar, o sea, no tener reajustes. Hoy día nuestros sueldos están por ley, digamos, como el sueldo de la presidenta, de los ministros y parlamentarios tenemos por ley el mismo sueldo. Y por lo tanto, cada vez que nosotros
Por eso la gente decía que nosotros no subíamos el sueldo. Es difícil, digamos, que se entienda, pero bueno. Lo que nosotros hacemos es definir el reajuste del sector público. Y nosotros también somos sector público, por lo tanto, cualquier reajuste que nosotros digamos que se haga, nos toca también a nosotros. Pero la gente entiende y dice, se están haciendo ustedes, se están haciendo el reajuste. No, lo estamos haciendo para todo el sector público, para aquel empleado municipal o funcionario municipal que trabaja en la dirección de aseo, que gana 350 lucas, para él estamos haciendo también el reajuste. Y también para el alcalde. Y aquí también nosotros queríamos meter a los alcaldes, porque los alcaldes están pasando también quedaron piola. fuera, sí. Sí, pues, y aquí están pasando piola. Nosotros también queremos que los municipios, los alcaldes también, porque los alcaldes ganan más de 4 millones de pesos, tienen sueldos parecidos a veces a los nuestros. ¿Y se explicó el criterio por qué quedaron fuera los alcaldes? No, porque yo te diría que fue una señal política de poner al presidente, a la presidenta, ministros y parlamentarios, que somos los más visibles, y porque somos los que estamos en definitiva discutiendo. Los que están peor evaluados. A propósito de lo que hablamos antes. Sí, obviamente que también. Ahora, eso hay que tratar de revertirlo de alguna manera. Lo importante, yo te diría que es intentar que los medios no sigan generalizando. Que podamos hablar de una Ana von Baer, de un Moreira, que son los que están metidos, digamos, en la cuestión, o de un Fulvio Rossi, que eventualmente, digamos, también está metido. Pero que no digan todos los parlamentarios, porque Ramón Farías no está metido. Pero sin embargo en la calle nos gritan, y más encima como yo soy conocido, me toca peor, digamos, usted está robando, yo no tengo ni una boleta, Ramón Farías no tiene boleta. Entonces, los medios de comunicación en ese sentido nos ayudan a la política, y ojo, porque yo una vez... ¿Y por qué tendrían que ayudarla a la política? Porque yo creo que la política es la esencia de la democracia también. O sea, nosotros tenemos una democracia que... Pero la buena política. La buena política. Sí, yo no estoy hablando de la mala política. Ya, pero las críticas van apuntadas directamente a quienes no están haciendo bien la pega. No, van apuntadas a todos. Hoy día el Congreso es el que está mal evaluado. Y el Congreso... ¿Pero no es esa la opinión de la gente, más que la opinión de los medios? No, pues es que los medios, tú sabes que los medios son los que van logrando hacer también ideas en las personas respecto a lo que ocurre en el país. Pero es cosa de revisar las redes sociales. Fíjate que en esta semana, la semana pasada, no han habido portonazos. No han habido portonazos, ni un portonazo en Chile, solamente hubo terremotos. Y esta semana, estos 2 días, lo único que ha habido es haya. No han habido portonazos. Vamos a partir el lunes, seguramente van a empezar nuevamente los portonazos y nuevamente vamos a estar nerviosos, digamos, con la delincuencia. Entonces el tema de los portonazos es responsabilidad de los medios, ¿entiendes? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que lograr mezclar y hacer un justo equilibrio entre lo que está pasando y saber distinguir respecto a unos y a otros. Que nosotros, si no tenemos democracia, si no tenemos política, si no tenemos Congreso, tenemos dictadura. ¿Quiero yo dictadura? Yo una vez le pregunté a una persona que le hizo una entrevista en mi página web, www.ramonfarias.cl, que yo tengo hartos videos. Ya ha sido una cosa que se llama Cachureando con Ramón Farías. Y un día salí a preguntar en la calle, carepalo, yo mismo, ¿usted cree que yo soy ladrón? No, usted no, don Ramón, o sí, usted sí, que sí, algunos me agredían, que sí. Entonces algunos dicen, no, ustedes no sirven para nada. Ok, no sirven para nada. ¿Qué hacemos? Que se vayan. Ok, nos vamos. ¿Y cómo elegimos al otro? No sé. Pero ¿cómo no sabe? O sea, deme una opción. Si no tenemos parlamento, ¿qué hacemos? No, es que yo no quiero parlamento. Perfecto, ya, no tengamos parlamento, pero ¿qué hacemos? Entonces, la gente se queda como en eso. Pero no se da cuenta que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la calidad de la política, mejorar la calidad de la información política también, y mejorar, digamos, en definitiva todo el sistema político para que nosotros podamos avanzar y que la gente se sienta más segura también de lo que nosotros estamos haciendo. Que la gente sepa y sepamos comunicarle que estamos discutiendo una ley, por ejemplo, y que la sacamos, además de lo que yo vi en Macul, de lo que he visto, digamos, en San Joaquín respecto a la violencia que ejercen los cuidadores a los adultos mayores. Eso lo sabe la gente, no lo sabe. No lo sabe, desgraciadamente, porque no se informa. Sabe, digamos, que... Fíjate que la otra vez yo tuve una discusión con un conductor de un programa hace varios años atrás, que ya no está, digamos, en la... Pero tuve una discusión que me decía, yo le dije, oye, pues si hemos hecho cosas importantes, como por ejemplo, le dije yo, el tema de la portabilidad. Y además de la portabilidad de los números, lo que hicimos fue que las tarjetas, o sea, cuando tú compras con tarjeta tus números de celular, tu plata, digamos, número de celular, no se te caduque al mes, que era lo que ocurría antes. Me dijo, ¿y a quién le importa eso? Me dijo, tremenda ley, me dice, tremendo avance. A mucha gente. Desconociendo que el 80% de las personas tienen celular con pago. Ahora, entonces no será como se planteó en algún minuto y que fue objeto de muchos comentarios, incluso de burla en las redes sociales y todo eso en el gobierno anterior, cuando se planteaba que había un problema de relato. ¿No será que hoy por hoy a la política le falta relato para dar cuenta justamente de este tipo de situaciones? También. Nos falta relato. Lo que pasa es que hoy día tenemos una sociedad que está muy dañada, está muy
está muy herida, digamos, la sociedad con todo lo que ha ocurrido. Es una sociedad que uno lo ve a través de las redes sociales, que es tremendamente agresiva, ¿no? Incluso yo tengo un hashtag que dice hoy positivo, que estoy tratando todos los días poner algo positivo. Y por una cosa positiva que pongo, me llueven 4 o 5 negativos. ¿Ah? Entonces, hoy día tenemos una sociedad que está herida. Tenemos una responsabilidad que nosotros también como políticos tenemos. Y yo insisto, creo que los medios de comunicación también tienen de poder cambiar la visión que tenemos de lo que hoy día nos está ocurriendo. De ver un poco el vaso lleno, digamos, en vez de la parte vacía, ver la parte llena, cómo estamos avanzando, cómo logramos en definitiva crear leyes que están ayudando a la gente, y no decir, oye, qué sé yo, hicieron la ley de violencia en los estadios, pero igual los que están sacando la cresta, que se ve allá, porque igual los bombos no lo dejan entrar. Qué buen hecho. Está bien, pero ¿por qué no destacamos que la ley de violencia en los estadios ha logrado ordenar un poco más la cosa? Que cuando nosotros logramos sacar que los carabineros pudieran tener tuición sobre los barrios, porque me lo dijeron a mí los carabineros que tenían un problema, que ellos no podían trabajar en los barrios en los banderazos, por ejemplo, y lo pudimos meter dentro de la ley de violencia en los estadios, en Macul, que me toca... con el estadio Colo-Colo. Con el estadio Colo-Colo, que nos toca, digamos, ¿por qué no también decirle a la gente, ¿sabe qué? Logramos esto positivo. Está bien, tenemos el problema con los bombos, pero tenemos todo esto otro positivo que se ha logrado sacar a través de la ley. Y la gente también, y nuestra sociedad en definitiva va a empezar también a pensar un poquito más positivo, para avanzar. Si yo no digo esconder, avanzar. Volvamos al tema de las lucas, porque hubo una propuesta que también se planteó durante estos días prácticamente en paralelo, que viene desde hace largo tiempo, que le han apoyado algunos parlamentarios independientes, algunos de la nueva mayoría, que ahora se han sumado, que es esto que se conoció como el realismo sin privilegio, que se plantean dentro de ellas 5 puntos que son bastante importantes: el fin de beneficios comerciales para los altos funcionarios, la eliminación de los pasajes en primera, el fin del uso de software privado, que es un anhelo que viene planteando el diputado Milosevich hace mucho tiempo, la eliminación de la ley reservada del cobre y la rebaja de la dieta, formalmente, que va un poquito emparentado con la pregunta que nos hacía nuestro telespectador hace algunos minutos. ¿Usted comparte estas propuestas del realismo sin privilegio que plantearon este grupo parlamentario? Yo creo que son todas materias discutibles, conversables, y que podemos eventualmente, digamos, llegar a acuerdos. Respecto, digamos, al por qué se crean, por qué hay algunos, digamos, de estos puntos que pudiesen ser, otros más o menos, qué sé yo, o sea, llegar a acuerdo. Yo creo que todo es discutible y es conversable. No podemos nosotros tampoco tirar a tabla rasa, digamos, y hacer que los privilegios Por ejemplo, hay un grupo de diputados que quiere que nosotros no tengamos fuero. Y muchos han hablado y han dicho, sí, que no tengan fuero, porque el fuero es un privilegio. Obviamente que es un privilegio, pero ese fuero dice relación con algo. Dice relación con que yo en el hemiciclo, o yo como parlamentario, pueda hacer denuncia sin temor a que el denunciado, o el que yo estoy, digamos, denunciando, pueda empezar a meterme juicios, etcétera, sino que más bien yo pueda hacer la denuncia, pueda trabajar, digamos, la denuncia sin temor a que eventualmente me van a meter un juicio, etcétera. ¿Y es acotable, a lo mejor, el tema del fuero? Perfectamente posible, es perfectamente posible, porque hoy día nosotros tenemos, o sea, yo creo que, a ver, hoy día el fuero dice que si a mí me pillan un delito flagrante. Eso, ya, si yo te estoy metiendo la mano al bolsillo, me pillaron aquí, qué sé yo, puedo ir preso, inmediatamente que sea parlamentario. Ahora, si tú supones que yo te metí la mano en el bolsillo, pero nadie me vio, me tienes que desaforar. Ya, eso. Yo creo que en ese sentido la ley podría, digamos, también cambiar. O sea, respecto al tema de delitos, etcétera y todo eso, el fuero debería quedar afuera. O sea, si a mí me pillan manejando, si me pillan manejando curado, me van a llevar preso igual, digamos, porque es flagrante. Pero si suponen que yo manejé curado, si suponen que yo choqué y me arranqué, si lo suponen, no me pueden tomar preso porque lo están suponiendo, no es flagrante. Entonces, eso debería ser, por ejemplo, es un privilegio que yo creo que es perfectamente sacable. Pero respecto, digamos, a que nosotros dentro del hemiciclo podamos emitir nuestras opiniones y lo que a nosotros nos llega para poder decirlo libremente, yo creo que hay que mantener efectivamente, digamos, el fuero para que podamos manejarnos así. ¿Y el tema de la rebaja de la dieta que plantea esta propuesta que hicieron unos parlamentarios? Mira, hace muchísimos años atrás, cuando partía, digamos, la democracia, no ahora, digamos, después de la dictadura, sino que mucho antes, los parlamentarios no eran pagados. No se les pagaba nada. ¿Y quién eran los parlamentarios? Pura gente con plata.
O sea, con gente que tenía recursos, porque de alguna manera tú tenés que vivir, o sea, no podéis tampoco vivir en el aire. Por lo tanto, ahí hay que lograr un equilibrio para que tengamos personas como Iván Fuentes, ¿ya? De Aysén, etcétera. O sea, una persona que no tiene riqueza, no tiene recursos como para decir, ¿saben que me dedico a esto gratis por filantropía, digamos? Sino que personas como él que puedan estar en el hemiciclo, tienes que tener un sueldo. Ahora, es discutible el tema de la dieta, el cómo se ha llegado a esa dieta, cómo se llegó, etcétera. Yo creo que todo es conversable y discutible. Lo importante, digamos, es mirarlo bajo el punto de vista positivo y no partir diciendo, ¿saben qué? Ganan una enormidad. Porque además, fíjate que yo hoy día escuchaba y me dio mucha rabia, escuché a un empresario quejarse por el aumento, o sea, por la negociación colectiva que hicieron en el Banco del Estado. Y por la cantidad de plata, digamos, que cada uno de los trabajadores se llevó después de esa negociación, diciendo, ve, esto es lo que va a ocurrir con la famosa reforma laboral. Perdón. Entonces yo le pregunto a ese empresario, ¿y usted no se mira a la cara cuando usted que gana 10 millones de pesos, 11 millones o 50 millones de pesos? O sea, si usted se bajara el sueldo, señor, ¿cachai? Y en vez de pagarle 300, 400 mil pesos a sus trabajadores, otro gallo nos cantaría. ¿Y cuál es el problema entonces de que podamos tener negociación colectiva con sindicatos fuertes? Ahora, hay un tema en todo caso que va muy de la mano con este tema y que tiene mucho que ver con lo que pasó en esta situación que planteamos del Banco Estado. Porque hoy en la revista ¿Qué pasa? Venía un reportaje muy interesante que hablaba de la billetera abierta de la moneda y que a propósito de todos los problemas que hoy por hoy está teniendo el gobierno, cualquier conflicto que ocurra adentro de las instituciones del Estado con funcionarios del Estado tiene que ser aplacado de inmediato. Se habla y se ponía como ejemplo el paro de la Dirección General de Aeronáutica hace algunos días, se ponía el ejemplo de la negociación que se tuvo con los médicos especialistas que aumentaron en un 40% sus remuneraciones, el petitorio de los funcionarios del Sename que también fue apoyado en un 100% y este tema del Banco Estado. Entonces, por un lado nos dicen que se apriete el cinturón y por muy justas que parezcan muchas de estas demandas, por el otro lado aparece el Estado con una situación y que lo plantea este reportaje con un concepto muy claro. Cualquier conflicto en el cual se ve involucrado trabajadores del Estado o funcionarios del Estado que aparezcan en la televisión, en algún matinal, de inmediato tiene que ser aplacado, muy de la mano por el tema de la popularidad. ¿Te cree que ahí no se produce una suerte de contrasentido? Nos apretamos por acá, pero por el otro lado resulta que tenemos una billetera abierta. Es que si tú analizas hoy día, la gente se queja contra la salud, que la salud está mala, que atienden pésimo, que los funcionarios no los pescan, que los tiran para el fondo, que los citan a las 6 de la mañana y no los atienden hasta las 9. Tú ves, digamos, que en los servicios públicos los atienden pésimo. Entonces, si nosotros tenemos funcionarios de 200 mil pesos, 250, de 300 mil pesos, obviamente que esos funcionarios van a atender mal, van a atender pésimo. Entonces, yo creo que en definitiva, yo no soy el gobierno, digamos, no estoy dentro de la cabeza de los que están hoy día negociando, pero evidentemente que este gobierno está tratando también de ser lo más justo posible. Vale decir, tratar de nivelar también hacia arriba los sueldos para que la gente esté más tranquila, esté atendiendo mejor y no tener el desastre que tenemos hoy día en los hospitales. Y no nos está haciendo... Seguimos en la recta final de nuestra entrevista verdadera de esta noche aquí en la red junto al diputado Ramón Farías en esta ocasión. Le preguntaba yo a propósito de este reportaje de Qué pasa y de esta situación de billetera abierta que ellos plantean para resolver los conflictos que se puedan dar dentro del gobierno. ¿No nos estará saliendo muy caro el tema de evitar estos conflictos? Mira, yo creo que el ministro de Hacienda es bastante, como todos los ministros de Hacienda, bien apretado digamos, en su billetera. Y si él en definitiva está dando el pase, porque finalmente son ellos los que van dando el pase para los distintos aumentos, etcétera. Si está dando el pase significa que existen los recursos. Y ahí me encantaría de verdad. Ahora, acuérdense que le costó el puesto al presidente del Banco del Estado la situación del banco. O sea, no necesariamente están los recursos y entiendo que lo que se planteó para esa situación es que no se respetó justamente el límite que se había establecido. Claro, bueno, ahí yo discrepo un poco del ministro. Yo creo. Seguimos en la recta final de nuestra entrevista verdadera de esta noche aquí en la red junto al diputado Ramón Farías en esta ocasión. Le preguntaba yo a propósito de este reportaje de Qué pasa y de esta situación de billetera abierta que ellos plantean para resolver los conflictos que se puedan dar dentro del gobierno. ¿No nos estará saliendo muy caro el tema de evitar estos conflictos? Mira, yo creo que el ministro de Hacienda es bastante, como todos los ministros de Hacienda, bien apretado digamos, en su billetera. Y si él en definitiva está dando el pase, porque finalmente son ellos los que van dando el pase para
los distintos aumentos, etcétera, si está dando el pase significa que existen los recursos. Y ahí me encantaría de verdad... Ahora, acuérdese que le costó el puesto al presidente del Banco del Estado la situación del banco, o sea, no necesariamente están los recursos, y entiendo que lo que se planteó para esa situación es que no se respetó justamente el límite que se había establecido. Claro, bueno, ahí yo discrepo un poco del ministro. Yo creo que por algo está el presidente, digamos, para tomar las decisiones que tenga que tomar. Y si él vio que tenía los recursos, porque además eran estos recursos que se les entrega a los funcionarios que estaban negociando, son recursos de excedente, o sea, de ganancia en definitiva. Entonces no es de pérdida, no es que le esté metiendo la mano, digamos, a alguien, a los usuarios del Banco Estado, tampoco. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, y a mí me encantaría que ojalá los empresarios, así como este señor alegaba que esta cantidad de plata, hicieran lo mismo con sus propios trabajadores también y les pudieran dar bonos o más que bonos, porque los bonos son para una vez, más que un bono es aumentar, digamos, los sueldos. Porque mucha gente dice y se alega con nosotros, oiga, diputado, suban el sueldo mínimo. No sacamos nada con subir nosotros el sueldo mínimo. Se les sube los sueldos mínimos, se les sube solamente a los funcionarios públicos. El sueldo mínimo lo tienen que subir los empresarios. Los empresarios son los que tienen que pagar más en las empresas. No es posible que hoy día el empresariado que tanto alega por la reforma tributaria, que tanto, si no nos dimos cuenta con el tema de Contesa, o sea, ¿cuánto gana este señor? ¿50 millones? Sí, claro. ¿Cuánto está pidiendo de indemnización? 2.000 y no sé millones. Cuánto. Miles de millones de pesos, son miles, ni siquiera unos cuantos millones, son miles de millones. Entonces, cuando uno ve la danza de miles de millones que están dando vuelta ahí, y lo poco que ganan y lo explotados que son los empleados de los malls, cuando uno va, digamos, a los malls, me toca ahí frente a mi oficina parlamentaria en Macul, tengo un mall y uno ve cómo están esos pobres chiquillos todo el día y noche, digamos, metidos ahí, salen a fumar apurados, salen estresados, entran otra vez. Pucha, uno dice, si esa gente que está ganando plata a manos llenas, porque ni siquiera les dan un feriado a las personas como corresponde, fíjate que hemos tenido que hacer leyes, y en esto el Tucapel también, mi amigo, fue partícipe de esto, de poner una ley en donde se les prohibía a los empresarios entregarle la compensación del día libre en un día que fuera de estos días obligatorios. Claro. Porque lo estaban haciendo así, o sea, hasta en eso le escatiman, digamos, a los empleados. Entonces, eso da mucha rabia porque cuando nosotros hablamos de igualdad y cuando se está poniendo, digamos, el tema de la igualdad y cuando estos reportajes que salen en el Que Pasa hablan de esta excesiva billetera abierta, a mí me gustaría que hablaran de la excesiva billetera cerrada y manito guagua que tienen hoy día efectivamente los empresarios, que tienen unos sueldos de 50, 60 millones de pesos, y esto no es una volá, es así. Tienen 50 o 60 millones de pesos, que le pudieran mejorar efectivamente los sueldos a sus funcionarios para que pudieran vivir mejor, ser más felices y atenderle mejor el negocio también. Y ahora dentro de todo esto que hemos hablado, sobre todo en el tema del Estado, más que en el tema de los privados, que los privados tienen que ellos finalmente hacer el gesto individual, pero ni siquiera nos hemos metido, diputado, en el tema de la reconstrucción, además, que tenemos una reconstrucción a propósito del último terremoto de la semana pasada, y después tenemos que revisar lo que pasa con Atacama, en fin, y con lo que pasa en el norte. Entonces, ese es un tema, creo yo, que ni siquiera se toca en este tema, y es donde uno tiene que aflojar más. Le doy 30 segundos, aunque me reten arriba, para que me responda eso. Bueno, no, eso tiene que ver también con el cómo se ordenan efectivamente la billetera fiscal para poder efectivamente entregarle a la gente los recursos que se requieren para poder hacer una reconstrucción real y realista. ¿Ya? No prometer que se va a reconstruir, digamos, toda una ciudad en 2 meses, cuando sabemos que eso no es posible hacerlo, digamos. Yo creo que ahí tenemos que ser un poquito más realistas también con la gente, aunque la gente se enoje. Yo prefiero que la gente se enoje, pero que sepa la verdad. ¿Sabe qué, señora? Me voy a demorar 1 año. Ah, pero es que ¿cómo? Pero es que es la verdad. En vez de decirle, no se preocupe, yo en 3 meses le tengo la casa lista. No, me voy a demorar 1 año. Yo prefiero eso, y así yo me he comportado en mi vida también. Y he sacado las primeras mayorías que saco, he doblado en mi distrito, me ha ido bien en San Joaquín Macul La Granja, porque yo a la gente le hablo con verdad. Yo creo que en la medida que uno le hable con verdad, las personas lo agradecen, y las personas pueden también estar más seguras de cómo caminar hacia adelante. Y eso es lo que yo te diría que hoy día también le está faltando un poco a nuestro país. Hablar con un poquito más de verdad, que nuestros ministros, nuestras autoridades se atrevan a decir a la gente, ¿sabe qué? Nos vamos a demorar un poco más en la reconstrucción, esto se va a demorar un poquito, pero estamos con usted,
trabajando. Y la gente va a estar mucho más agradecida. Ya me quedo debiendo como 45 segundos. El diputado Ramón Farías nos ha acompañado esta noche aquí en Entrevista Verdadera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vicente. Revisamos las noticias de esta jornada de día viernes. Han sido ya 2 las ocasiones en que Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, ha declarado ante el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, en el marco del caso Cabal. La diligencia se repetirá por una tercera vez. Esto porque el pasado 8 de septiembre el persecutor decidió dar curso a la solicitud de los querellantes Mario Sumelsu y Carolina Contreras, quienes pidieron que Dávalos preste su testimonio para esclarecer los motivos por los cuales ordenó formatear el computador que utilizaba en La Moneda cuando era director sociocultural de la presidencia. La petición de los querellantes pedía que, además de Dávalos, también presentaran su testimonio el jefe informático de La Moneda, Luis Escalona, el jefe del OS9, coronel Daniel Tapia, y el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Al menos hay 3 universidades que, si bien cumplen con las exigencias para ingresar a la gratuidad en 2016, aún no definen si se sumarán al beneficio. La Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Alberto Hurtado. Esto porque no tienen claridad con respecto a los recursos que recibirán y por lo tanto no saben si participar en el inicio de esta política pública les generará una merma en sus presupuestos. Este jueves el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, le señaló al Consejo de Rectores que tiene hasta el 10 de diciembre para informar al Ministerio de Educación si ingresarán o no a la gratuidad en 2016. Las casas de estudio tendrán entonces 10 días desde que se apruebe la ley de presupuestos que definirá los recursos para las instituciones que se sumen a este beneficio, que apunta a los estudiantes de los 5 primeros deciles de ingreso para confirmar o rechazar su inclusión. Aunque la estimación oficial de la evasión en el Transantiago ronda en un 26,7%, la Asociación Nacional de Fiscalizadores del Sistema, que agrupa a cerca de 300 funcionarios encargados de inspeccionar quienes no pagan en el transporte público, estima que este número es superior y llegaría a un 32%. Además, aseguran que muchas personas utilizan la tarjeta nacional estudiantil para evitar cancelar el pasaje adulto, que hoy es de 640 pesos. En la misma Comisión de Transportes, la agrupación gremial propuso diversas medidas para combatir la evasión, como ampliar la red de recargas de la tarjeta VIP, especialmente en lugares periféricos, establecer más zonas pagas, aumentar la dotación de funcionarios policiales que presten apoyo a la labor de fiscalización e implementar validadores en todas las puertas. También plantearon la creación de una tarjeta personalizada y un subsidio a la tarifa del adulto mayor, idea que el Ministerio de Transporte ya está estudiando. En noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin, que quiere que su aliado Bashar al-Assad vuelva al centro del tablero en la cuestión siria, se encontrará el lunes en Nueva York con Barack Obama por primera vez en más de 2 años. Moscú y Washington pueden encontrar ámbitos de cooperación en Siria si Rusia, que reforzó su presencia militar en el terreno, no se limita únicamente a defender a Assad, estimó el jueves el secretario estadounidense de Defensa Ashton Carter. Los presidentes estadounidense y ruso, cuyas relaciones se enfriaron a raíz del conflicto en Ucrania, celebrarán su primer encuentro oficial desde junio de 2013. Arturo Vidal sumará un nuevo hito dentro de su carrera al llegar a los 450 partidos como profesional. El debut del oriundo de San Joaquín por el primer equipo de Colo-Colo fue el 28 de mayo de 2005 frente a Deportes Melipilla, partido que terminó 2-2. Luego de su paso por Macul, Vidal partió al Bayer Leverkusen y tras 4 temporadas recaló en Juventus, club en el que estuvo el mismo periodo de tiempo, aunque con más éxitos. El rapero y productor musical, conocido mundialmente como Pitbull, fue reclutado por Fox para un nuevo proyecto. Se trata de una serie que prepara la famosa cadena televisiva y donde el cantante trabajará como productor ejecutivo. El programa estará ambientado en el mundo de los magnates de Miami y centrado en la historia de Willy, un adolescente que se matricula en el mejor colegio privado de esa ciudad, mudándose a vivir junto a su tío, que es un afamado chef. Aunque no fueron entregados mayores detalles, se sabe que el artista de ascendencia cubana trabajará junto a Sasha Penn, quien será el guionista de la historia, además de Jonathan Levine, quien será el director.
Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Entrevista Verdadera. El lunes está de regreso Beatriz Sánchez con ustedes. Gracias, por supuesto, por el martes. Bien digo, porque el lunes recuerde que está Cultura Verdadera desde las 10. Así que el martes está de vuelta Beatriz. Gracias por invitarme a sus casas todas las noches durante estos días. Que estén muy bien. Se quedan con Ignacio Franzani y Mentiras Verdaderas. Chao.